de En pos de la santidad de Jerry Bridges. Estamos dispuestos a considerar que el pecado es pecado, no porque sea grande o pequeño, sino porque lo prohíbe la ley de Dios. No podemos categorizar al pecado si hemos de vivir una vida de santidad. Dios no nos va a permitir que nos escapemos por la tangente adoptando una actitud de este tipo. No vamos a aprobar o a desaprobar un pecado porque a nuestros ojos sea pequeño o grande, ¿cierto? Sino porque es la ley de Dios. ¿Qué es lo que dice mi Señor? Entonces, cuando nos encontremos en esa encrucijada como, vení, esto estará bien o estará mal, vamos a ponerlo a prueba del Señor. Voy a poner eso a prueba, pero no en mi subjetividad, sino en la objetividad de Dios, que es su palabra. Los tres problemas enumerados serán considerados más detalladamente en capítulos subsiguientes de este libro. Pero antes de seguir adelantando, sugiero al lector que dedique el tiempo necesario a resolver estas cuestiones en su propio corazón ahora mismo. Entonces, la primera cuestión que queremos resolver en esta mañana, ¿está dispuesta o está dispuesto a comenzar a considerar al pecado como una ofensa contra Dios, un Dios santo? En lugar de verlo como derrota personal solamente. Otro asunto, ¿estás dispuesto a aceptar la responsabilidad personal por los pecados, comprendiendo que al hacerlo tienes que aprender a depender de la gracia de Dios? Y está dispuesta a obedecer a Dios en todas las áreas de la vida, por insignificante que sea la cuestión o la circunstancia. Al proseguir con el tema, nos ocuparemos primeramente de la santidad de Dios. Aquí es donde comienza la santidad, no con nosotros mismos, sino con Dios. Solo en la medida en que podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza y su aborrecimiento moral para con el pecado, podremos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Comprender este hecho es el primer paso en la búsqueda de la santidad. El segundo capítulo se titula La santidad de Dios. Y el pasaje base es 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios ha llamado a todos los creyentes a una vida santa. ¿Quiénes son los creyentes? Los que creemos en Dios, los que creemos en que Cristo, el Hijo de Dios, se encarnó, vino a la tierra y murió y resucitó, ¿cierto? Por nosotros. No hay excepción alguna de este llamado. No es un llamado dirigido únicamente a pastores, a los misioneros y a unos cuantos maestros de la escuela dominical que se han consagrado a esta tarea. Porque a veces pensamos, no, que sea santo el pastor, sí o no, pues a él le corresponde, es que él es el que predica la palabra, o que sean santos los misioneros, o en el caso pues de quienes asisten a la iglesia católica, no, que sea santo el sacerdote, pero no, es una cuestión de todos los que hemos sido creyentes, porque recuerden que ¿qué significa santo? Apartado, ¿cierto? Entonces no corresponde solo al que tenga algún rango o algún título, sino a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Todos los creyentes en todas partes, sean ricos o pobres, cultos o incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santos. ¿Y por qué? Porque él dijo, sed santos como yo soy santo, ¿cierto? Muchos cristianos tienen lo que podríamos llamar una santidad cultural. Vamos a ver qué es eso. Se adaptan al carácter y al esquema de comportamiento de los creyentes que los rodean. Eso es muy delicado, muchachos. Eso es muy delicado. Si la cultura cristiana que los rodea es más o menos santa, dichas personas son más o menos santas también. Pero Dios no nos ha llamado a ser como los que nos rodean. Dios nos ha llamado a ser como Él mismo es. La santidad consiste en nada menos que la conformidad con el carácter de Dios. No llegar a atacar al otro porque tiene unas ideas diferentes, porque tiene unas costumbres diferentes y así me lo gano para el Señor, pero no participo de lo que Él hace hablando del pecado mismo. Entonces tú y yo vamos a llegar siempre a un lugar donde mucha gente dice creer en Dios, pero vive como si no creyera en Dios. Porque si yo digo que yo creo en Dios, yo tengo fe, entonces yo creo a lo que dice la palabra de Dios. Pero si yo vivo como la gente vive, como los que no creen en Dios viven, ¿qué testimonio estoy dando? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona que cree y esa persona que dice creer y vive su vida normal y yo que creo? Y que digo que vivo una vida como quiere Dios que yo viva. ¿Cuál es la diferencia? El momento es muy chévere, muchachas.
En el momento la gente dice, ay, tan bacano, mire, no cambió, pero cuando tú y yo damos ese tipo de testimonio, después se nos vuelven en nuestra contra. Ah, pero no, pues que era evangélico y velo y allá parrandeó y allá bebió, ¿cierto? Nosotros hemos dicho, firmemente yo creo, tomarse una cerveza no es malo. Y la Biblia no dice, no se tome una cerveza que es malo, no. La Biblia habla de embriagarse. Tú y yo debemos guardar nuestro testimonio y no podemos parecer camaleones. Como que estoy en un lugar y ahí me ajusto y me amoldo a lo que hagan esas personas. Estoy en otro lugar y me amoldo a estas personas. Entonces, si tú estás con gente que habla decentemente, tú y yo hablamos decentemente. Pero si estamos con gente que habla con palabras soez, chistes de doble sentido, que son malintencionados, nosotros actuamos igual. ¿Saben qué es eso? Falta de carácter, falta de identidad, porque entonces yo debo comportarme como es digno de un hijo de Dios, aquí, en donde mi familia, donde mi abuelita, donde sea. Entonces, a eso se refiere el escritor. No podemos vivir un cristianismo así, como que me comporto dependiendo de los que me rodeen. Estoy hablando de cosas pecaminosas, ¿cierto? A veces nos fijamos mucho en esas cosas externas, en esas cosas exteriores que realmente, aunque son importantes, el Espíritu Santo va haciendo la obra en cada uno, no son determinantes para que tú y yo seamos salvos. Eso no determina que tú y yo seamos salvos. Y si nosotros no somos como prudentes con eso, podemos ser piedra de tropiezo para otros. Van a ver que el seguir a Dios es tan inalcanzable que no van a querer, no, pues es que esta señora es perfecta. No, yo no soy capaz de hacer eso. No, yo no soy capaz de llegar a ese nivel. Y la vida cristiana es una vida sencilla, muchachas. La vida cristiana, seguir a Cristo es una vida sencilla. Él no nos hace unas exigencias ni necesitamos requisitos. Recuerden a quién escogió el Señor, a qué discípulos escogió. Mateo era recaudador de impuestos. Muchos de los discípulos eran hombres sin estudio, pescadores. Así nos llama el Señor. De lo vil y lo menospreciado usa el Señor para avergonzar a los sabios. Tal como se usa en las escrituras, la palabra santidad describe tanto la majestad de Dios como la pureza y la perfección moral de su naturaleza. La santidad es uno de los atributos divinos, es decir, la santidad constituye parte esencial de la naturaleza de Dios. Su santidad es tan necesaria como su existencia, o tan necesaria, por ejemplo, como su sabiduría o su omnipotencia. Así como no puede evitar saber lo recto, tampoco puede evitar hacer lo recto. No podemos separar al Señor de un Dios bondadoso, fiel, justo, a un Dios santo, que aborrece el pecado. Así como es justo para hacer lo bueno, así es justo para pagarle al que cometió pecado. Y tú y yo debemos entender eso. No queramos hacer un Dios a nuestro amaño. Como que Dios es bueno con esto, pero Dios no ve esto, Dios ve esto, pero no ve esto, Dios castiga esto, pero no castiga esto. No dice la Biblia, Él no tendrá por inocente al culpable. Nosotros mismos no siempre sabemos lo que es recto, lo que es justo y bueno. Hay veces que nos resulta penoso resolver cuestiones que tienen connotaciones morales. ¿Qué es lo que corresponde hacer? Nos preguntamos. Dios naturalmente jamás se encuentra ante semejante dilema. ¡Qué hermosura! Dios nunca dice, ¿será que esto es bueno? ¿Será? No, muchachos. Él es tan perfecto que Él sabe cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Él sabe la medida. Por eso cuando la Biblia habla de que no nos venguemos, yo sé que muchas personas nos hacen daño, pero cuando la Biblia habla de que no nos venguemos, es porque nosotros castigamos en la medida que como que vemos la grandeza del error, de la falta. Por ejemplo, piensa si alguna vez le has mandado un mensaje a alguien, un audio o un mensaje de texto, y le has dicho, sí, es que usted esto y esto y esto y esto y esto, y usted vació, usted le dijo hasta por dónde salía el sol, y termina, y al ratico usted dice, uy, no, se me fue la mano. Y usted mira a ver si no lo ha visto, si puede eliminar para todos, si yo me puedo retractar. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nosotros actuamos en nuestras emociones. Entonces, cuando actuamos en nuestras emociones, no somos justos de verdad. En cambio, Dios sí es justo. Por ponerte un ejemplo cualquiera, resulta que alguien te hizo daño. Y realmente el castigo que esa persona merece por lo que te hizo son 3 azotes, un ejemplo. Pero tú estás tan airada o tan airado por lo que te hizo que quieres darle 10. No, no, sería injusto. Porque tú no puedes castigarlo por la ira que tienes.
No, es conforme a la falta, conforme a esa falta se le debe castigar. Y el Señor es quien sabe cuántos azotes, por decirlo así. El Señor sabe qué cantidad, la medida precisa, exacta, muchachas. Por eso nosotros no podemos tomar la venganza por nuestras propias manos, porque es el Señor el que sabe cuánto merece cada persona, conforme a su iniquidad, cuál es el pago de su pecado. Su conocimiento perfecto excluye cualquier incertidumbre sobre lo que está bien o lo que está mal. Entonces, por eso es tan importante nosotros siempre contar con el Señor. Él es el mejor consejero y nos dejó su palabra. Su palabra, la Biblia, es la misma mente de Dios, muchachas. Es la mente de Dios ahí plasmada para nosotros. Por eso no podemos dejarla a un lado, por eso tenemos que estudiarla, por eso tenemos que leerla. Entonces, su pensamiento está ahí para nosotros, a la mano. ¿Qué haría el Señor? Y ahí está el pensamiento. ¿Conforme a qué? A su justicia, conforme a su santidad, conforme a su perfección. Así quiere Él que nosotros actuemos. Pero a veces, aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, nos sentimos reacios a orar. La acción buena puede requerir sacrificio o puede obrar como una estocada a nuestro orgullo. Por ejemplo, cuando sabemos que debemos confesarle a alguien un pecado o plantear algún otro obstáculo, pero eso tampoco es aplicable en el caso de Dios. Dios jamás vacila, siempre hace lo que es justo y bueno sin la menor vacilación. Miren, eso nos debe dar mucha seguridad a nosotros, mucha seguridad. Cuando alguien haga algo contra ti, tú puedes estar tranquilo porque el Señor te va a defender. Y Él no va a vacilar, ay, ¿será que le doy esto? No, pero qué pesar, no. Tú puedes decir, Señor, yo perdono a esa persona, yo la dejo en tus manos. Ten misericordia. Esta mañana estaba haciendo un devocional con alguien y yo le decía, porque hay una persona que le ha hecho mucho daño. Yo le decía, Señor, pero tú la has visto. Tú has visto todo el daño que esa persona le ha hecho. Pero no oramos para que tú condenes a esa persona. Oramos por misericordia. Muchachas, nadie da de lo que no tiene. Yo quiero decirte, si hay alguien que te está haciendo daño, pide al Señor que tenga misericordia, que le ayude, porque es que simplemente el que está mal, el que está dañado, quiere dañar, va a dañar, o sea, no, yo creo que a veces ni siquiera quieren, va a dañar, sencillamente va a dañar porque está dañado. El que está herido, hiere, es que no tiene otra cosa para dar. Yo no sé quién te esté haciendo daño, pero yo quiero decirte esta mañana, esa persona no tiene otra cosa para dar. Si tú y yo estamos dando amor es porque eso es lo que tenemos. Entonces vamos a pensar también, vamos a autoevaluarnos, qué es lo que yo estoy dando, porque lo que yo estoy dando es lo que hay en mi corazón. Pero al Señor no le pasa así. Él es tan perfecto. Entonces nosotros debemos ser misericordiosos y decir, Señor, ten compasión. ¿Qué hizo el Señor en la cruz? Eso es otro nivel. Eso es un nivel tremendo. Llegar a la cruz siendo Dios y miren cómo era de coherente. Él todo el tiempo habló, perdonen a sus ofensores, perdonen al que les hace daño. Todo el tiempo predicó eso, del perdón, del amor, y en la cruz no dijo, "Ay, me las van a pagar. Todos me la van a pagar". No dijo así. ¿Qué dijo? Padre, perdónalos. Ellos no saben lo que hacen. Si ven la coherencia con lo que pensaba, con lo que decía y con lo que hacía. Este era el momento de poner a prueba todo lo que había predicado. Dios nos va a poner a prueba muchas veces, muchachas, de lo que creemos. Por eso la vida cristiana no es un camino sin obstáculos, sin piedras en el camino. No, porque tenemos que poner a prueba todo lo que hemos predicado. Vas a tener que evidenciar lo que has predicado hasta ahora. Y es el amor, la misericordia, ayudar a otros. Lo vas a poner a prueba en esta situación. ¿Cuál va a ser tu reacción? Entonces yo digo, no, no, Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios santo, Dios es un Dios perfecto, Dios provee, Dios sana, Dios me va a poner a prueba eso que yo predico. Pero va a estar ahí conmigo y recuerden, no va a poner una prueba que yo no pueda soportar. Entonces a nuestro Dios no le pasa. Dios no vacila. Dios no vacila en qué hacer con alguien que te está haciendo daño. No, no te preocupes, no te preocupes. Dios te va a defender. Dios va a levantar bandera por ti. Pero dejémoselo al Señor. Nosotros solo debemos tener de ellos misericordia, compasión de ellos. La santidad de Dios, por lo tanto, significa que está perfectamente libre de todo mal.
Decimos que una prenda de vestir está limpia cuando está libre de manchas, o que el oro es puro cuando ha sido refinado y se le ha quitado toda escoria. De este modo, podemos pensar en la santidad de Dios como la ausencia total de maldad en él. Ay, eso es muy hermoso. Juan dijo, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Primera de Juan 1:5. La luz y las tinieblas, cuando se las emplea de esta manera en las escrituras, tienen significación moral. Juan nos está diciendo que Dios está completamente libre de todo mal moral y que Él mismo constituye la esencia de la pureza moral. Entonces, nosotros vamos a tener momentos en que nos ensuciamos, ¿cierto? Pero vamos al Señor y recuerden, siempre a mí me sirve mucho pensar en la sangre del Señor Jesús como un río. Y yo pienso, Señor, me he ensuciado, pero yo voy a ese río y me lavo. Su sangre es una cosa que solo el Espíritu Santo puede revelarte. Solo el Espíritu Santo puede ayudarte a dimensionarla. Es un misterio, pero la sangre de nuestro Señor Jesús que fue derramada en esa cruz sigue fluyendo hoy, corre como un río y nos lava a ti y a mí cuando nos acercamos en arrepentimiento. Entonces, siempre que nos ensuciamos podemos ir a la presencia del Señor. El Señor nunca se ensucia. Sus vestiduras, Él es luz, en Él no hay tinieblas. Por eso tú y yo debemos seguirlo a Él. Sus pasos. Una vez iba un papá y un niño. El papá caminaba y el niño caminaba muy raro. Un señor los vio. Y el niño detrás del papá y caminaba muy raro. El hombre no detallaba qué estaba haciendo el niño, solo veía que el niño caminaba muy raro. Cuando se acerca al hombre y le dice, ¿y usted por qué camina así? Le pregunta el niño, le dice, porque estoy siguiendo los pasos de mi padre. Pero muchachas, le quedaban grandes. No alcanzaba, su piececito no alcanzaba todo el tamaño del papá, o no alcanzaba la pisada completamente, quizás daba uno más atrás, uno más adelante. Pero ahí estaba ese niño, esforzándose por seguir las pisadas de su padre. Y así estamos tú y yo. Quizás vamos a vernos chuecas mientras caminamos. Y la gente va a decir, ah, pero esta que se cree muy santa, pues. Pero aquí estamos, tratando de seguir las pisadas de nuestro Señor. Él es perfecto, Él es nuestra meta. Él es nuestro objetivo, muchachas. Y vamos a tropezar en el camino, no vamos a alcanzar la pisada, la vamos a dar más atrás, la vamos a dar más adelante, pero Él es nuestro objetivo. Entonces tú y yo vamos ahí en pos de esa santidad. Ay, Señor, gracias, gracias, mi Rey, por todo lo que nos has enseñado, mi Señor. De verdad, yo lo confieso, yo muchas veces, Señor, he querido como ajustarte a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Creo que a veces, pues, según mis pensamientos, ser más justo en esta situación que en otra. Entonces creo que puedes castigar bien, darle su merecido al que me ofendió, pero conmigo vas a ser más condescendiente, Señor, y no es así. Tú eres un Dios perfecto, Señor, y qué bueno que eres un Dios incorruptible. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si fueras como esos jueces de este mundo? Que son tan fáciles de sobornar, que cambian su opinión, Señor, o su sentencia por quedar bien con otras personas. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si fueras así? Así de fluctuante, así de cambiante. Señor, qué bueno que eres un Dios perfecto. Qué alegría, qué seguridad nos da eso, mi Señor. Tú nos haces justicia. Las injusticias que han cometido con cualquiera de nosotros, tú las has visto, mi Señor. Todas las has visto y tú estás obrando. Señor, gracias. Nosotros queremos seguir tus pisadas, así como ese niño, Señor, y puede que nos veamos como tambaleando, como que no alcanzamos las pisadas, pero aquí estamos. Y tu gracia y tu Espíritu Santo, Señor, nos han ayudado hasta este día. Te damos muchas gracias. Yo te pido que bendigas a todos los que están aquí, conforme a la situación que cada uno esté viviendo, a la necesidad que cada uno tenga. Gracias, Señor. Gracias por los milagros que has hecho. Gracias por las respuestas que nos has dado. Gracias, mi Señor. Gracias. Y por lo que estás haciendo, aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, si el milagro no ha llegado, Señor, sabemos que tú ya lo has preparado. Solo falta que se manifieste a nosotros. A ti toda la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.